Bueno, les voy platicando un poco que nos va a platicar Angélica sobre más que nada centrado alrededor del taller. Déjame ver si hay aquí otro request. Del taller que dio para laboratorio indisciplinario, que se llama Biopoética. A ver si ahora sí la logramos. Y un poco de pues cuál fue el pensamiento y cómo llegó a este tipo de curso. Ahí estás. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, bueno, pues vamos a empezar, para aprovechar el tiempo al máximo. Voy a empezar nada más Sí, dando el pequeño resumen sobre ti, sobre tu carrera y cómo se llama, y ya de ahí arrancamos, ¿no? Bueno, dale. les cuento que Angélica Piedrahita es artista de multimedia, docente e investigadora, con un MFA en artes mediales de SUNY en Buffalo, Nueva York, con una beca Fulbright Colciencias en el 2010. Le interesa la creación a partir de técnicas y metodologías híbridas de corte tecnológico. Su trabajo ha sido exhibido en Alemania, Bauhaus University, en Weimar, en The New School for Social Research en Estados Unidos y la plataforma web del Banco de la República en Colombia, además de festivales como Resound en Dinamarca, Pixel Point en Eslovenia, Loop Barcelona, Plex Malasia, Megapolis en Nueva York, Videograma y el Festival Internacional de la Imagen en Colombia. Y como investigadora ha participado en la edición de libros y programas distritales en la educación de artes, ciencia y tecnología. Trabajó como profesor de planta en la Universidad de Javeriana en Bogotá y actualmente en la Universidad de Monterrey, ¿no? Muy bien, está muy interesante toda tu carrera. Y yo lo primero que quisiera que nos platicaras tantito es sobre la maestría que tienes en artes mediales, porque yo nunca había escuchado ese término y se me hace como importante para entender lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues bueno, es una traducción del Media Art y esta fue, la facultad en la que estudié fue la primera facultad de artes, vinculada a una facultad de artes, un departamento de estudios mediáticos y tenía un enfoque en ese momento los hermanos Basulka, Tony Conrad y Kubelka, artistas neoyorquinos trabajando como desde lo interdisciplinario, crean este programa donde los artistas están trabajando como junto con científicos, ¿no? Entonces, como de la misma onda de Nanjum Pike. Entonces, toda la línea viene desde ahí y, y al momento en que yo entro a la universidad, pues ya lleva sus buenos años el programa y su enfoque está en la mediación. La mediación como este lugar para entender el mundo a partir de diversos dispositivos tecnológicos. Entonces, hay gente trabajando con tecnología, hay gente, GPS, trabajando con internet, línea muy tecnológica, pero eso pues como que amplía las gamas, ¿no? Se volvía esta área de las artes donde dejan de un lado o como que empiezan a amalgamar más tradicionales con nuevos medios, ¿no? Esa es como la línea. Súper, se me hace como muy interesante, es una manera nueva, para mí, ¿no? De pensar en el arte. Bueno. Sí, pues ¿Sabes? no, pues es más como que la licenciatura en la que hago en la Javeriana
yo estudié en la Javeriana y después trabajé en la Javeriana, tiene un enfoque del audiovisual desde las artes plásticas. Entonces es producción audiovisual, pero es una producción audiovisual no enfocada a la producción de películas o documentales, más a la producción de piezas experimentales, animación experimental, instalación audiovisual. Y pues yo entré estudiando pintura y después terminé metida entre cables por, por el, como que sentía que era algo que estaba como muy contemporáneo, ¿no? Que me tocaba más directamente que trabajar desde la pintura. Ya. De hecho, estuve rascando ahí por internet y encontré varios videos que tú hiciste en algún momento. Unos de... Ay, qué gusto. Qué susto. Me parece como Todo, hay de todo. sí, uno Todas las líneas. sí, de una ciudad caribeña, no me acuerdo cuál, sobre unos frijoles también. Ah, sí. Ah, eso es bien bonito. Es una pieza más sonora, ¿no? Sí, exacto, exacto. Súper padre. Sí, una pieza Oye, es como bueno, pues un video muy sonoro. pasemos al tema que nos vas a platicar, sobre biopoéticas, que ahora ya se volvió una de mis palabras favoritas, y herramientas de visión indisciplinadas. Pues bueno, digamos que desde un tiempo para acá, incluso pues yo diría que como que desde la maestría para acá, empecé a trabajar sobre la relación cognición-visión, ¿no? La manera en cómo mapeamos el mundo que nos rodea a partir de imágenes, audiovisuales o no, ¿no? Y con diferentes dispositivos, ¿no? Y la manera en cómo eso como afecta nuestras maneras de entender el mundo. Y eso me ha llevado a crear piezas que como que están señalando los dispositivos de visión, tanto como piezas que experimentan un poco más con el sonido, ¿no? Y en este caso en particular, empecé a interesarme por la ilustración científica y la ilustración anatómica. Y pues no hablando específicamente de ilustración, sino como imágenes operativas, o sea, como imágenes que funcionan para entender, ¿no? Entonces estamos viendo mapas de flujos sanguíneos o imágenes microscópicas o maneras en las que la ciencia hace uso de las imágenes y estas imágenes se entienden a sí mismas como hiperobjetivas, ¿no? O sea, no hay como rastro de subjetividad entre esas. El taller de biopoética se empieza como desde esta... Yo llevaba trabajando del 2019 con un proyecto sobre la historia del corazón como símbolo de la afectividad y la relación con la cardiología. Y esto pues me lleva como con una línea que después termina como con este laboratorio que se ha venido como transformando. Entonces, creo que en la segunda slide que te mandé, aparece una de estas imágenes que más me empiezan como a llamar, y es una imagen de Claudio Galeno, un filósofo y cirujano hipocrático del Imperio Romano, que fue quien expandió la teoría humoral de Hipócrates, que actualmente pues es desclasificada como científica, pero eh, para muchos otros en la investigación de catecolaminas, o sea, dopamina, adrenalina, noradrenalina y toda esta línea como hormonal, empieza como a reestudiarse. No quiere decir que él haya investigado o haya encontrado eso, sino que sus intuiciones lo llevaban para un lugar como de la relación entre el ser
y el corazón, ¿no? Entonces, eso me lleva a ponerlo como en un lugar muy importante, sobre todo porque pues él describe las válvulas del corazón, establece las diferencias entre venas y arterias, la diferencia entre la composición de la sangre de acuerdo con el autocuidado y con la alimentación y como las maneras de ser, ¿no? Entonces, pues bueno, esto empieza como a... Sí, no sé si tú alguna vez escuchaste algo sobre, no sé, los tipos humorales que es colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Que pues obviamente a nivel científico eso pues ya no tiene ninguna relevancia, pero actualmente a nivel hormonal pues hay como ciertas afecciones, ¿no? Es como, bueno, está bien, ¿cuál es la relación entre los compuestos de nuestra sangre y las manera sintiendo o actuamos, cómo nos estamos sintiendo mucho más letárgicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que desde este interés por el ser y el corazón, empiezo a investigar un poco más sobre la sangre y pues termino comprando mi microscopio, haciendo como, ¿no? Y revisar un poco qué es lo que pasa con el microscopio como instrumento de visión y demás. Y le planteo en ese momento a Ana Cadena y a Dani Pérez y a Beto, que estábamos en este proyecto de laboratorio indisciplinario para un taller que plantee eso, ¿no? Un poco como estas indisciplinas, ¿no? Un poco como qué pasa cuando estamos hablando desde el arte de otra disciplina. ¿Podemos nosotros, los artistas que trabajamos desde la imagen o con las imágenes, hablar de otras imágenes, incluso si no las podemos leer, si no tenemos ese expertise? ¿Es posible para nosotros hablar de esas imágenes? ¿Qué tan cercanas son esas imágenes a nosotros? Y también entendiendo como este lugar de cognición y visión, ¿no? Es como la manera en cómo entendemos, es la manera también como enmarcamos nuestras acciones, pero también la manera en cómo vemos, es la manera como entendemos. Entonces es como este rollo de que es primero si el huevo o la gallina, no sabemos, ¿no? Y entonces pues me empiezo a preguntar cómo saber el cuerpo desde el microscopio o cuando empezamos a ver el cuerpo desde los rayos X, desde el ultrasonido, los medios de contraste y qué podemos decir nosotros los artistas con respecto a esas imágenes, ¿no? Y en ese ir y venir como de investigación. Sí, que la palabra biopoéticas, eso es lo que es, ¿no? Ese no saber cuál es o sea, que como al entender, al observar el mundo lo entendemos, ¿no? Una cosa así. Pues sí, un poco viene como en esa línea de que tanto eh, también desde la ciencia estos niveles de subjetividad, ¿no? Muy fuertes, que quizá no los tenemos tan claros. Y eso está más adelante en uno de los slides que pongo del COVID, cuando hablamos de pues, como la concreción de la imagen del COVID, ¿no? Incluso a un punto en que vemos piñatas del COVID en Saltillo y piñatas del COVID. Por Facebook he visto piñatas del COVID. Entonces, ¿hasta qué punto como esta concreción de la imagen hace que tengamos como esta fantasía de entender también? O pues también como artistas, cuando nosotros estamos dibujando y observando un objeto desde muchos lugares, pues los vamos entendiendo, ¿no? Es como desde la observación, nosotros vamos y vamos como organizando nuestro entendimiento. Pero entonces mi pregunta hacia el taller en particular era, bueno, ¿y qué pasa ahora con estas otras formas de ver? O sea, ¿cómo es que nosotros estamos entendiendo nuestro cuerpo desde estas otras herramientas, ¿no? ¿Las dejamos a un lado y se las dejamos a los médicos como su responsabilidad? ¿O entramos nosotros también como a verlas? Sin embargo, claro, con el COVID pues todo cambió. Y... sí, no. Con el COVID
todo cambió y pues empiezan a aparecer otras cosas, bueno, en particular como situaciones de mi salud que no tienen que ver con el COVID, o sea, que sí tienen que ver con el COVID, obvio, pero que no es que haya salido COVID positiva, sino que son otras cosas externas con las cuales empiezo yo a tener unas alarmas sobre mi cuerpo y también a decir, bueno, pero estoy viendo todas estas imágenes de mi cuerpo, pero ¿cómo es que se está en mi cuerpo y cuáles son las alarmas que tengo? Y, y cómo entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Son dos cosas Claro. como muy particulares y al mismo tiempo, pues, el virus mismo, ¿no? Y este miedo, ¿no? Como la sana en particular del virus, ¿no? La invisibilidad del virus, porque creo que más adelante viene otros slides, como que vienen otros slides que estuve trabajando para como poner en mi cabeza en orden todo lo que estaba sucediendo. Creo que viene la otra. Es, Bueno, pero eh, ¿quieres que muestre el video? sí, A ver. esa es esa. Bueno, yo voy hablando ahí también. Que bueno, primero es un caso y después termina siendo otro caso muy particular, ¿no? Donde se me inflama un ganglio en el codo que por una bacteria que aparece como en 1890, ¿no? Pero sigue por aquí dando vueltas. Y este es otro, bueno, este es otro video. Y, y, y es a partir de no solamente la visión, sino como otros cantidad de cues que los médicos empiezan a darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que pues fue bastante particular. Para mí, como ver estas imágenes de, del codo, ¿no? Y de estas maneras las que va la máquina diseccionando como las partes del cuerpo, ¿no? Y cómo va como adentrándose y después saliéndose para determinar exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Pues me causaron mucha impresión, ¿no? Sobre todo porque pues, yo venía de esta posición de artista jugando con imágenes cuando realmente toma, o sea, vas a realmente experimentar que sí, que no saber qué es lo que te está sucediendo y que no esté taro y que desde tu cuerpo digas, no, es un lipoma y ya no más, y que está ahí como fregando con algún nervio, pero desde el diagnóstico sea una bacteria que viene a ser como otra cantidad de cosas y que puede causarte algo mucho más grave que incluso el COVID. Eso en el estrés también del COVID. Entonces, habían como tres cosas ahí que me parecían interesantes y es la escala de lo nano del virus, o sea, esta imposibilidad de verlo, pues porque es más pequeño que la longitud de onda de la luz blanca de un microscopio común y corriente y la necesidad de tener un microscopio de electrones para poder verlo, pero al mismo tiempo ver su funcionamiento o como la manera como actúa en el vacío, pues es que es imposible, ¿no? O sea, un organismo vivo no puede existir en el vacío. Entonces, esto como que lo deja en el limbo, ¿no? Y nos pone como en un lugar de simulaciones y de entender el virus a partir de otros virus que se parecen, a partir de los síntomas y otro montón de cosas que son suposiciones también que están como dentro de esos diagnósticos. Y entonces, pues bueno, me pone a preguntarme sobre todos estos problemas del diagnóstico mismo y la representación del virus, ¿no? La manera en cómo después estas imágenes se generan de él,
pues se vuelven operativas, ¿no? Para entenderlo. Y también como una tercera parte es como este cuerpo, como el sistema que se afecta y también es afectante de su propio entorno. Entonces es como hasta qué punto la enfermedad es algo que yo también ya tengo adentro, o sea, soy un poco propenso a, ¿no? Dentro de mi código genético y dentro de mi sistema, ¿no? En general, la manera en cómo vivo, la manera en cómo como, mi higiene, en fin, hay muchas cosas que tienen que ver con mi cuerpo que hacen que esa enfermedad también sea propensa o que sea parte de mí ya. Y claro, la manera en cómo yo misma, mi cuerpo mismo, está afectando ese otro entorno y está haciendo que hayan como ciertos cambios sobre esas otras bacterias. Entonces, eso abrió. Como súper conectados, ¿no? Con nuestro medio ambiente pues está, o sea, constantemente estamos compartiendo cosas con nuestro alrededor y nuestro alrededor con nosotros, ¿verdad? No, como dices, no podemos estar en un vacío y pues todo nos afecta y afectamos. Y de misma forma, pues no somos organismos que vivimos en el vacío, ¿no? O sea, es imposible, estar aislados de... Entonces, eso hace que también se abra de miles de maneras y deje de enfocarse en el cuerpo solamente y la manera en como yo estoy en este ente, ser, ¿no? Que se llama Angélica, que tiene un cuerpo que siente y tiene estas características y que entre más bien a pensarse como este cuerpo que hace parte de un contexto particular, o sea, el agua que tomas, las tuberías que tomas, en fin, hay un montón de cosas ahí que también me vuelven a llevar a Galeno, ¿no? O sea, completamente romano, porque él plantea, o dentro de los textos que encuentro de él, pues está planteando todas unas líneas de autocuidado y de buena alimentación y un montón de cosas que tienen que ver con la sangre misma, ¿no? Y estos como componentes químicos de la sangre. Y todo pues desde la intuición, porque realmente, pues, o sea, tiene acceso a el cuerpo de los gladiadores por ser del Imperio Romano y es de ahí desde donde hace su investigación, pero realmente no abre cuerpos y pues no tiene una investigación tan avanzada como la tenemos ahora, ¿no? Claro. Sin embargo, pues bueno, esto de avanzado es bien raro porque, en fin, la cuarentena es tan medieval, o sea, la idea de cuarentena es tan medieval, claro, como la transfusión también, ¿no? Ajá. Entonces, las transfusiones de plasma, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Sí, seguimos igual. O sea, es como... las mismas herramientas. O sea, como otras herramientas, pero al final cuando llegamos a momentos así como de super emergencia, pues volvemos a lo que funciona y ya, ¿no? Y bueno, las últimas 5 slides que vienen ahí, Georgia, son imágenes que pongo en conjunto principalmente por el momento de estrés, ¿no? Por un lado, este virus que empieza a complicar como mis salidas a ver a un médico y tomar como los exámenes y la manera en cómo me empiezo a encontrar también con medicinas alternativas y medicinas tradicionales, ¿no? Y cómo veo cómo estas medicinas alternativas quizá no tienen la visión como eje central del diagnóstico, sino otro lugar como un lugar, diría, más fenomenológico, ¿no? Como de un entendimiento del cuerpo, de cómo te sientes, cómo le ayudas desde tu cabeza a estar bien, ¿no? Casi que y mágico, pero sin ningún momento pensar que deja de ser científico, ¿no? Claro. Porque, digamos, en la última slide, y empieza a hacer estos ejercicios con piedras, porque en la última slide está este huevo Johnny,
porque pues bueno, además de la bacteria, entonces también hay un mioma que me va a dar un montón de veces al mes y entonces empiezo a sufrir de anemia. Y bueno, hay un montón de casos así súper complejos al paralelo al COVID que fueron como detonantes de muchas cosas en el taller. Qué grueso. Y entonces me pone a pensar como, bueno, pero ¿qué es lo que tiene esa piedra que puede ayudarme, ¿no? Empiezo a entender como muchas otras cosas del mismo contacto, del contacto con el plástico, del contacto con el algodón, del contacto con esta piedra y el hecho de tener que poner esa piedra, insertarla en el útero y bueno, cosas así, ¿no? Uh-huh. Que, que pues digamos que para un médico es como, si tú crees que eso es lo que debes hacer, dale. O sea, a veces como la misma energía del paciente que quiere curarse es más fuerte que cualquier otra medicina. Casos, ¿no? Entonces, pues bueno, están como estos dos lugares, ¿no? Y sobre todo, pues me parecen interesantes porque son construcción de subjetividades dentro de la misma ciencia, Uh-huh. ¿no? Es como, y más adelante en el taller empieza a pasar otra vez, hay otro de las personas que asisten al taller que empieza a trabajar con piedras y como hablar de esta relación de las piedras. En esta línea de investigación Uh-huh. me encuentro con dos personajes que me parecen fascinantes, Haraway y Bruno Latour. En el caso de Bruno Latour, Ah, perdón. digamos que yo conocía un poco su trabajo, Uh-huh. pero sí, la que viene. ¿Sí? Sí, la próxima. Esa. Conocí un poco su trabajo sobre las teorías de actor-red, que son muy comunes cuando hablas de net art y arte en Internet. Uh-huh. Pero no conocía mucho sus investigaciones anteriores cuando estaba hablando de la sociología de la ciencia, ¿no? Y la manera en cómo la cultura visual de la ciencia y la cultura de la ciencia, siendo la ciencia una cultura que, sea, pues, que es como descabellado pensarlo de esa manera, tiene unas formas de pensar, ¿no? Donde quienes son los que observan, pues son los que tienen como a la cabeza el relato de esas observaciones y estos entes no humanos a los cuales se están observando, pues son básicamente estáticos, ¿no? Y se mantienen así, ¿no? Simplemente estos personajes observables. Ajá. Lo que dice Latour es, pues no, ¿no? Cuando empieza a hablar sobre los experimentos o las investigaciones de Pasteur, él habla de el descubrimiento de estos microorganismos que hacen parte de la Uh-huh. fermentación. Y es como este lugar, como de hablar de esta historicidad de la ciencia y cómo al descubrir este microorganismo no quiere decir que el microorganismo haya aparecido. El microorganismo siempre había estado ahí toda la vida, pues porque ya se hacían quesos, ya se hacían licores, en fin, ya había muchas cosas hechas a partir de fermentación. Pero es en el Claro. momento en que se pone sobre este lugar de laboratorio que no solamente la historia de la pasteurización cambia o incluso de las lógicas de la higiene en el laboratorio cambian y de la misma ciencia en particular, sino que la vida del mismo microorganismo cambia. Y Claro. eso Uh-huh. me hace completo sentido con el COVID, ¿no? Y digo, Ah, pues no quiere decir que este señor apareció de la nada, esto ya estaba aquí antes. claro. O ¿Y, sea, el SARS es otro SARS. y crees que al momento de descubrirlo, de nombrarlo, entonces empezamos a cambiar lo que hubiera pasado con él naturalmente y entonces estamos cambiando de una manera su funcionamiento también? Estamos cambiando su funcionamiento, estamos prestando atención a su funcionamiento, estamos observando su funcionamiento en relación a nosotros. O sea, empiezan a cambiar tantas cosas y la misma vida de ese microorganismo
o la misma existencia de ese virus, en particular el COVID por lo menos, cambia, ¿no? Y es lo que yo creo que está pasando en este momento. Volví. Ahí eso pasó. Algo se nos interrumpió. No, no, no supe en qué momento ya no me escuchaste. Nos estabas diciendo explicando que eso es lo que tú pensabas que estaba pasando con el COVID, ¿no? Que al momento de entenderlo, nombrarlo, cambiamos todo su funcionamiento, y entonces ahí nos quedamos. Sí, entonces pues como que hay una historicidad de la ciencia que es bien diferente y podemos ver como estos entes humanos como seres estáticos observables, Claro. ¿no? Y ahí es donde entra también Haraway con eh, Staying with Travel y las especies de compañía y toda su línea de investigación, pues desde la etología, ¿no? Y la relación con las otras especies, que me parece muy importante y que empieza como a darle forma al taller, ¿no? Que básicamente a partir de Jara es que empieza a ser parte la ficción, bueno, la ciencia ficción en el caso de ella, la ficción más en el caso de nosotros, pues porque no era un caso de ciencia al 100%, solamente estábamos trabajando con microscopios, pero digamos, del lugar de la ficción dentro de las narraciones de los futuros posibles o de las narraciones de nuestra interacción con estos otros entes no humanos, ¿no? Y como desde el taller la idea era observar a estos entes no humanos, familiarizarse con ellos, ¿no? Desde esta línea de Haraway de hazte pariente, make kinship not kids, ¿no? Y era como hazte pariente de todos estos entes alrededor y deja de reproducirte, por Dios. ¿No? Pues es como una visión drástica esta. Sobre ese libro, ¿verdad? Entonces, sobre ese libro en particular que tiene su último capítulo es una serie de historias que se llaman las historias de Camille, que habla de una comunidad que le llama los niños de la composta, donde está planteando un futuro en el que humanos y no humanos empiezan como a hacer pues que ya lo estamos haciendo, ¿no? Solo que ella lo está trabajando desde la ficción. Un intercambio pico mucho más fuerte, ¿no? Con la mariposa monarca en este caso, y ya en las quintas, sextas generaciones, pues no solamente nosotros cambiamos, sino que la mariposa monarca empieza a tener como otras formas de ser, ¿no? Y pues, o sea, digamos que engloba todo esto que hemos estado hablando de la manera en cómo nos relacionamos con otros, con los entes, la manera en cómo descubrir ciertas cosas de nuestro entorno afecta esas cosas, pero también nos afecta a nosotros. Y pues muchas cosas que empiezan a suceder con el texto, que ella después tiene un documental que se llama Storytelling for Earthly Survival, que pues lo tenía para una de mis clases, lo mostraba en una de mis clases y como que por ahí entra un poco la historia, ¿no? Ya va introduciendo el tema tanto en el libro como en el documental. Ah, qué padre. ¿Cómo dices otra vez que se llama el documental? Se llama Earthly Survival. Ok. Es muy divertido, porque pues como que está hablando de su perrita y del tiempo en que lleva con su perra, pues como siendo como muy, muy familiares. También la manera en cómo escuchamos las aves, ¿no? Y no sabemos que si los tiempos en los que estamos escuchando el sonido de un ave realmente son los tiempos en los que
las aves se escuchan a sí mismas, ¿no? Órale. O sea, no tenemos ni idea cómo realmente se están comunicando. Listo. ¿Me escuchaste la Okay. pregunta? No, Preguntaron aquí qué otras cosas has visto que al nombrarlas cambian. Así como decíamos que pues el COVID es algo que, o sea, entre muchas otras cosas, las bacterias de Pasteur fueron cosas que su funcionamiento y su forma de ser cambió al momento de que ya las identificamos, les dimos ese nombre, digamos. por lo menos lo que hablaba antes del estudio de las catecolaminas, que no es muy lejano, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que también viene con el estudio de la farmacología, ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo creo que hay unas cosas muy particulares sobre la medicina del deporte, por lo menos, eh, el entendimiento de las adicciones, la relación con los círculos afectivos y la enfermedad, por lo menos, hay cosas muy interesantes ahí sobre la enfermedad y los círculos afectivos. Y es que, digamos que en las comunidades indígenas, por lo menos, el enfermo y el estar como cerca de su familia y como tener esta relación directa, ¿no? Con ellos, de cuidado, de amor, es súper importante. Y en muchos casos en la medicina moderna, pues lo que se hace es aislar al enfermo, ¿no? Como dejarlo por ahí. Es como esta historia, no, esta investigación de de las madres canguro, que es una investigación francesa, que después, sí, definitivamente, la relación del virus con los círculos sociales. José lo es como, sí, definitivamente, Gloria. Y la investigación de las madres canguro, que es una investigación francesa de las incubadoras, ¿no? Pero que realmente empieza a tener como este boom en Colombia a partir de la carencia de incubadoras para niños. Entonces, es la pregunta de, bueno, tenemos un niño que nace prematuro, este niño y su desarrollo, ¿no? Durante estos meses que le hacen falta, ¿realmente lo va a tener en una incubadora alejada de su mamá, ¿no? O es mucho mejor tenerlo en su pecho, ¿no? Entonces, Claro. tanto padres o madres canguros, porque en algunos casos o la mamá muere o la mamá no puede tenerlo porque algo está sucediendo, entonces es el papá que tiene que tener a su niño en el pecho durante el resto de meses que le hace falta y ahí se hace toda la alimentación pues como intravenosa y demás, pero, pero es cercano, ¿no? O sea, el niño no puede dejar de escuchar el corazón de su mamá o de su papá, Claro. porque llevarlo a que escuche una máquina, pues no. Entonces, pues, o sea, hay como unas cosas, digamos que en este momento diría que de nombrar como todas estas investigaciones de las catecolaminas y la investigación a nivel hormonal, me parece que es algo que actualmente está como muy en boga y es muy importante, ¿no? Sobre todo incluso desde la, la el psicoanálisis mismo, ¿no? Y la psiquiatría. ¿No? Es como de hasta qué punto hay como una relación ahí del cuerpo y de los componentes del cuerpo. Y cómo nosotros también estamos entendiendo eso, ¿no? Claro. O sea, hay muchas de esta investigación que llega, sí, listo, evidentemente watered down, pero pues está llegando y es una manera de nosotros entender también nuestro cuerpo. Sí. Como nos quedan 15 minutos, quería pasar a ver lo de los resultados del taller, que me parece como súper interesante,
porque ahí es como que, bueno, por lo menos a mí es donde me cayó el 20 de esto, de lo que hablas, de afectar y ser afectado, de cómo se llama nuestra relación con las cosas a nuestro alrededor, y cómo el verlos de tan cerca cambia nuestra manera de entenderlos. Sí, pues bueno, esta primera imagen es un maravilloso stand de trabajo de María Ordóñez, una colombiana que actualmente está en Zúrich haciendo un doctorado y, y pues bueno, es muy interesante como a lo que ella llega. Si quieres pasa al próximo slide, porque creo que los primeros, ahí viene, exacto. Sí, los de ella. María, sí, María tiene esta situación, ¿no? Que lleva viviendo una serie de años en Zúrich en una casa y ahora después de COVID o mientras COVID tiene que abandonarla. Y al abandonarla, pues ella se pregunta por qué tanto de la casa ella lleva en su cuerpo y qué tanto de su cuerpo se quedó en la casa, ¿no? A partir de la cantidad de piel que dejó en sus paredes, el cabello, uñas, en fin, el sudor, todo lo que pudo haber dejado en esa casa y esa demolición, ¿no? Le van a demoler para volverse otra cosa. Entonces, ella lo que hace es empezar a hacer a recoger como pedacitos de su casa, pedacitos como de las plantas, del jardín, de lugares donde ella está como comúnmente y a observarlas desde el microscopio que hace. Los microscopios que hicimos nosotros fueron microscopios hechos con cámaras web. Entonces, básicamente lo que haces, sí, básicamente lo que haces es coger la cámara y voltearle el lente de manera que puedas, pues, como tener una visión micro, obvio, nunca nano, pero sí micro, y también la óptica depende de la cámara web que tengas, ¿no? Ay, wow. Se vuelve y se arma, y realmente como el punto más importante es que tenga suficiente estabilidad, porque claro, como está la cámara tan chiquita, es inestable, lo que te muevas hace que tu muestra se vea borrosa. Entonces, mucho del ejercicio realmente era crear como estructuras estables que puedan permitirme a mí iluminar el elemento que yo estoy observando, tener la cámara y después poderlas conectar a mi computadora para poder ver, para poder tomar como una imagen de esas muestras, ¿no? Y pues lo que empiezan a encontrar pues es fascinante para todos, para ellos, ¿no? Y como estos mundos que se expanden a partir de la visión microscópica, ¿no? Porque no es lo mismo ver un alga o la saliva cuando la ves, pues, con tus ojos, a ya entrar a nivel microscópico y empezar a ver como, y abrir como este gran mundo de las constelaciones de este elemento que estás observando y cómo, pues no sabes nada, ¿no? No sabes nada realmente de las cosas que te rodean. Que te tocan todos los días. Exacto. También hubo de Lucila. El caso de Lucila es el caso que hablábamos sobre las piedras. Ella observa los cuarzos, ¿no? Y empieza a hacer como estas observaciones a cuarzos y su entendimiento de los cuarzos o la manera en cómo se acerca, dice, pues hay muchos de los dispositivos o la mayoría de los dispositivos electrónicos con los cuales tenemos contacto en estos días, sobre todo en el COVID, ¿no? Pues funcionan a partir de cuarzos, ¿no? Son los cuarzos los que tienen como el control del reloj, de la motherboard, y son como, y muchos de estos minerales que observamos o que vemos como fuera, hacen parte de estas máquinas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Y además de eso, son como, cargan energía, ¿no? Se llenan de energía y son utilizados también como fuentes de energía para poder capturarla o para poder almacenarla. Muchos de los componentes electrónicos
pues tienen como estos elementos en su interior, ¿no? Entonces, pues esta relación entre el dispositivo, estos elementos, ¿no? Observarlos desde este punto de vista, pues es como la manera en que ella se está acercando, ¿no? Que es un poco, decía, era un poco muy similar a lo que pasaba con este huevo Johnny, ¿no? Y la manera en cómo decía, bueno, pero yo introduzco esto y pues después, ¿qué? O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando con él, ¿no? Pero también está esta imagen de que no duermas con la computadora, que no duermas con el celular, que las energías de no sé qué, que sí sé cuándo, pues que en últimas pueden parecer mitos y un poco magia y demás, ¿no? Pero hay muchas cosas que somos animales energéticos también, ¿no? Y pues y los gatos a veces no se hacen en ciertos lugares donde les pones tú el lugar para dormir. Los perros también, tú dices, no, tú vas a dormir ahí, no, y él va a dormir al otro lado. Hay algo ahí que no está funcionando, que termina siendo parte de misticismo, ¿no? Pero quizá no. No, pero No es. nuestros No lo cuerpos es. son hipersensibles a mil cosas que no nos damos cuenta que estamos, sí, que sí nos está afectando a final de cuentas, ¿no? Que después resultó que Exacto. después de años se dio cuenta que era alérgico al silicón y pues ya ahí se explica todos estos males que tenía, ¿no? Exacto, pero es como que como que hay una ruptura ahí también que, que hace que no asocies, ¿no? Que haya una disociación completa de... ahí está el amigo diciendo, sí, El momento. toda razón. Claro. Oye, bueno, y hablemos ya no más rápido de Regina Franco, que creo que también tenía unos resultados interesantes. Regina, sí, Regina me encanta porque Regina, bueno, hay muchos más ahí, las conversaciones fueron increíbles, ¿no? O sea, digamos, las intervenciones de Ana Cadena sobre la ciencia ficción eran maravillosas porque para Ana la relación ciencia ficción y ¿no? En el psicoanálisis es súper fuerte. Entonces, estos lugares distópicos o las maneras en que tú temes tus mayores miedos en la ciencia ficción o las piezas de ciencia ficción que más te parecen interesantes a tus mayores miedos, ¿no? Entonces, al miedo a la penetración, al miedo al abandono o al miedo a muchos miedos, y pues o sea, como no solamente es una manera de ver futuros posibles, sino también es una manera de reflejar como maneras de entendernos y entender nuestro miedo al entorno, ¿no? Y a lo que vaya a pasar en el futuro. Entonces, en el caso de Regina hay cosas muy interesantes porque ella empieza a hacer fotografías de hongos. Y hongos nógenos y empezar a hablar de el LSD y la manera en cómo hay un contacto y aquí pues el tema se exponencia, ¿no? Porque no es solamente estamos hablando de un contacto como piel con los hongos, sino que estamos hablando del consumo de fármacos, la manera en cómo el LSD o los hongos han hecho parte de la farmacología, también nos permiten ver de otras maneras y cómo para algunas personas esas maneras de ver son igualmente válidas, ¿no? Son unas expansiones de conciencia y durante la época en la que, pues 60, 70, ¿no? Cibernética, mundo conectado, bastantes como intereses de conexión e interconexiones, pues eso estaba a la orden del día, ¿no? En este momento creo que está un poquito más domesticado y pues simplemente lo mismo, ¿no? Entonces, sí, listo, estuvo chévere el viaje de hongos, ok, bye, cerramos la puerta y esto es aquí, ¿no? Pero digamos que en el caso de comunidades indígenas, por lo menos los ticunas, son 3, 4, 5 días de consumo de o ayahuasca, o yagé, o algún otro elemento que se encuentra en su entorno para crear esta expansión de conciencia con el entorno, ¿no? Entonces, pues hay unas cosas ahí que empiezan a ser fascinantes, que observarla desde el microscopio y plantear
como ficciones desde la microscopía, pues fue muy interesante. Hay imágenes que después ella me manda que después no pudimos como añadir, que son como piezas de su obra en particular, donde ella como que un poco cuestiona esta relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces empieza a lamer árboles, y empieza a lamer líquenes, y como esta cosa de lo sanitario, ¿no? Que hasta qué punto yo puedo llegar a lamer esto, ¿no? Y no decir como, oh Dios, Ajá, qué asco, ¿no? ¿Qué me va a pasar, ¿no? En tiempos de COVID, pues mucho peor, claro. ¿no? Es como, es súper irreverente lo que pasa con ese acercamiento como tan disruptivo. ¿Y qué es lo que pasa ahora cuando te acercas a saludar a alguien de beso, ¿no? Claro. Como hola, como, no, pues ni modo, ¿no? Y empiezas a entender otras lógicas con la distancia que me parecen muy particulares. Gloria, round two de biopoéticas sí va a haber un round two de biopoéticas, de hecho lo vamos a plantear invitamos al final de biopoéticas a Dorín Ríos, a Arcángelo Constantini y a Clio Fego. Y bueno, Dorín pues por su trabajo en ciencia y tecnología, también Arcángelo pues es un artista mexicano que ha trabajado con microorganismos, expansiones de conciencia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y Clio que tiene como curadora italiana, que tiene una relación muy particular con las tecnologías que se crean para la observación del cerebro. Okay. Entonces, hay como hay unas cosas muy particulares, se dice como hasta qué punto hay muchas de estas tecnologías que aparecen dentro de la clínica y después son utilizadas para estrategias militares, ¿no? Entonces, y eso pasa con muchas otras. Claro. Entonces, pues sí, definitivamente Biopoéticas va a tener un 2 y de pronto un 3 y un 4. Porque pues yo estoy súper clavada y creo que cada vez se abren más y más posibilidades. Y pues bueno, también a mí personalmente me permitió como lidiar un poco mejor con el COVID que si no estuviera haciendo la Okay. investigación, ¿no? Porque como que de alguna manera me permitía como entenderlo más, ¿no? Bueno, sí, y con eso yo creo que vamos a tener que cerrar, pues, también porque se nos acaba el tiempo. Dejamos la imagen de nuestro amigo que nos está ayudando a entender un poquito más de nosotros. Sí, nuestro amigo COVID porque sabe que artista, porque pues evidentemente eso no es lo que tenemos, Claro. eso no es lo que se encuentra en la sangre para nada, pero, pero si nos lo muestran, ya como que, ah, sí, esto es, ¿no? Sí, claro. Entonces, Oye, ay, es una deliciosidad platicar contigo, Piedra, me encantó que nos das una perspectiva muy diferente, muy interesante y nos presentas, o sea, nos haces como expandir un poco más nuestra definición del arte, me encanta. pues gracias a ti por la invitación. Me acuerdo que cuando me invitaste hace ya un buen, yo estaba en la mitad del torbellino y fue como, no, ahorita no puedo nada. Pero después sí, no, no, sí, sí se puede, sí se puede. Y creo Bueno, que sí se pudo, sí se pudo. oye, bueno, pues mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a los que estuvieron por ahí, qué bonitos todos. Gracias a todos por Y conectar. bueno, Nos seguimos y bueno, platicando. Bye. bye.